Cuando tu club paga 150 millones por una estrella y un chico desconocido hace que ese fichaje parezca inútil. Eso no debería pasar, pero pasó, y el protagonista no fue Mbappé, no fue Neymar, no fue Messi, fue Hugo Ekitike, el delantero al que todos llamaban suplente, y que terminó convirtiéndose en una amenaza inesperada para el fichaje más caro de Europa, París. El lugar donde los delanteros viven bajo una sombra eterna, la de los fichajes millonarios, las superestrellas y los contratos imposibles. En ese escenario apareció un joven del que casi nadie hablaba. Un chico tímido, delgado, con apenas unos minutos en primera, y con un nombre que sonaba extraño para la mayoría: Hugo Ekitike. Los periódicos no le dedicaban portadas. Los comentaristas apenas lo mencionaban. Para muchos no pasaba de ser un parche, un suplente de relleno mientras el club buscaba a su verdadero salvador. Y sin embargo, lo poco que jugaba dejaba destellos. Un control imposible, una zancada elegante, un instinto de gol que parecía despertar en los momentos menos esperados. Pero había un problema. El Paris Saint-Germain había decidido apostar todo por un fichaje galáctico de 150 millones de euros. Un delantero que debía garantizar títulos, Champions y gloria eterna. ¿El resultado? Las cámaras, las críticas y la presión se centraban en ese fichaje. Mientras tanto, Hugo quedaba olvidado en el banquillo. Todo parecía indicar que su historia estaba escrita. Sería uno más de esos talentos que pasan desapercibidos, tragados por la grandeza de un club que no perdona debilidades. O al menos, eso era lo que todos creían. Para entender la magnitud de lo que vendría después, primero hay que recordar sus caídas, porque Hugo Ekitike no llegó al París como un héroe. Llegó como un rechazado. En el Stade de Reims, su club de origen, muchos lo veían como un talento frágil. Su cuerpo parecía demasiado delgado para resistir las batallas físicas de la Ligue 1. Las lesiones musculares lo perseguían y lo obligaban a perder semanas enteras. La prensa local no tuvo piedad. Demasiado verde, demasiado débil. No está listo para la élite. Algunos incluso lo comparaban con esas promesas que nunca llegan a cumplir su destino. Hubo un partido en especial, una derrota humillante del Reims, donde Ekitike apenas tocó la pelota. Los fanáticos lo abuchearon, y esa noche, en el vestuario, se preguntó si de verdad tenía lo necesario para sobrevivir en ese mundo. Y justo cuando parecía empezar a levantar vuelo, llegó la traición. El PSG lo llamó, sí, pero no lo hicieron como a una estrella. No lo recibieron como al futuro del ataque, lo ficharon como plan B. El verdadero objetivo del club eran otros nombres: Haaland, Lewandowski, Darwin Núñez. Ekitike era simplemente la opción de emergencia. Con apenas 20 años, aterrizó en un vestuario donde los gigantes lo miraban por encima del hombro. Mbappé, Neymar, Messi. ¿Quién era ese chico para quitarles espacio? La presión fue inmediata. Los críticos lo llamaban error de mercado. Los propios aficionados lo acusaban de ser un capricho innecesario. Y Hugo volvía a quedarse en el banquillo, invisible, devorado por las sombras de las superestrellas. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie podía anticipar, es que ese chico frágil, del que todos dudaban, estaba a punto de escribir una de las páginas más inesperadas en la historia reciente del PSG. Todo cambió en una noche cualquiera. Un partido de liga que parecía rutinario, con el PSG dominando y los focos puestos, como siempre, en las grandes estrellas. Pero ese día, Hugo Ekitike recibió una oportunidad. Entró desde el banquillo. El marcador estaba trabado. Los gigantes del ataque no encontraban el camino. Y entonces, sucedió. Un control orientado en el área. Un giro rápido. Un disparo seco. Gol. El estadio estalló en sorpresa. Ese no era el gol de una estrella consolidada. Era el gol de un chico que cargaba con todas las dudas del mundo y que, en segundos, empezó a derrumbarlas. Desde ese momento, algo cambió.
Cada vez que Hugo entraba, algo pasaba. Un regate imposible, una asistencia inesperada, un gol en el momento preciso. La prensa, que lo había enterrado, comenzó a girar su mirada. Los titulares ya no eran insultos. Ahora eran preguntas. ¿Quién es este chico que está resolviendo partidos que las estrellas no pueden? El punto de quiebre llegó cuando, en pleno Parc des Princes, Ekitike marcó un golazo que dejó en silencio a la crítica. La jugada fue simple, pero letal. Recibió, encaró y definió con la frialdad de un depredador. Un gol que parecía una escena de película. La multitud rugiendo. Las cámaras enfocando su rostro, los gigantes aplaudiendo desde atrás. Ese día nació un nuevo relato. Ya no era el suplente olvidado. Era el joven que hacía temblar los cimientos de un fichaje de 150 millones. El chico que convertía la presión en energía. Y en cada partido, su confianza crecía. Su fútbol se volvía más agresivo, más maduro, más imprevisible. Los mismos que lo habían criticado empezaban a llamarlo el heredero inesperado. Pero lo mejor aún estaba por llegar. Porque lo que Hugo estaba a punto de protagonizar sería su verdadero momento de gloria. El PSG vivía una noche de máxima tensión. Un partido grande, decisivo, de esos que marcan carreras y dejan cicatrices. La grada rugía, las cámaras apuntaban a Mbappé. Pero el destino tenía otro protagonista. El equipo rival había logrado silenciar a las superestrellas. Mbappé no encontraba espacios. Neymar parecía desconectado. Messi, rodeado de defensores, apenas podía respirar. Y entonces, cuando el reloj corría contra París, apareció Hugo. Una pelota dividida cayó en sus pies. Con un control felino, se giró en un solo movimiento. Un defensor lo empujó, otro intentó barrerlo. Pero Hugo resistió. Avanzó con la zancada de un depredador hambriento. Y en el borde del área, soltó un disparo que explotó contra la red. El Parc des Princes enloqueció. Las cámaras dejaron de enfocar a Mbappé, Neymar y Messi. El rostro que iluminaba las pantallas era el de Hugo Ekitike. Ese gol no fue uno más. Fue un grito de rebelión. Un mensaje al mundo. No soy un suplente. No soy un error de mercado. Estoy aquí para quedarme. Los comentaristas lo dijeron con asombro. El chico que llegó como plan B acaba de salvar al París. En ese instante, Hugo ya no era el reemplazo de nadie. Era la figura central. El héroe inesperado que, por unos minutos, eclipsó al fichaje de 150 millones y a las estrellas más grandes del planeta. Un clímax cinematográfico. El momento exacto en que un joven se convierte en leyenda. El fútbol tiene una crueldad que pocos cuentan. Porque mientras los focos iluminan los goles, los títulos y las celebraciones, la otra cara de la historia suele quedar en la sombra. Y Hugo Ekitike lo sabe mejor que nadie. Tras aquel clímax que lo catapultó al centro de todas las miradas, la vida volvió a golpearlo con dureza. Las lesiones musculares, que lo habían acompañado desde sus primeros pasos en Reims, regresaron en los peores momentos. Semanas de recuperación. Meses de dudas. El cuerpo no siempre respondía al hambre del corazón. Los críticos, que apenas unas semanas antes lo habían elevado como héroe, volvieron a cambiar de discurso. Promesa rota. Demasiado irregular. Un espejismo en un mar de estrellas. Y en el vestuario, la batalla era aún más difícil. Convencer a los gigantes no era sencillo. Mbappé, con su carácter dominante, exigía siempre ser la figura principal. Neymar y Messi acumulaban décadas de gloria y respeto. ¿Quién era Ekitike para reclamar un lugar en esa mesa? El banquillo se convirtió en su realidad más frecuente. Los minutos de gloria se transformaron en largos partidos, observando desde fuera, esperando una oportunidad que a veces nunca llegaba. La hinchada, impaciente, no dudaba en recordarle cada error, cada ocasión fallada, cada ausencia prolongada. Y sin embargo, lo más duro no era el ruido externo, sino el silencio interno. En una entrevista íntima,
Hugo confesó: lo más difícil no es la presión. Lo más difícil es sentir que no perteneces, que eres un extraño en tu propio equipo. Esa frase lo desnuda como ser humano, porque detrás del futbolista que hizo temblar al fichaje de 150 millones, hay un joven de apenas 21 años. Un chico que aún está aprendiendo a convivir con la fama, las críticas y la soledad. El desenlace de su historia, hasta ahora, no es el de un héroe retirándose en la cima. Es el de un guerrero herido que todavía está de pie. Un jugador que ya probó el sabor de la gloria, pero que también conoce el frío del olvido. Y quizás, ahí está lo más fascinante. Porque la historia de Hugo Ekitike todavía no está terminada. Todavía puede volver a brillar. Todavía puede sorprendernos. Su desenlace definitivo aún está por escribirse. El fútbol es un escenario cruel. Un lugar donde los gigantes imponen su nombre, donde los fichajes millonarios ocupan las portadas y donde los jóvenes suelen quedar devorados por la presión. Y, sin embargo, cada tanto aparece alguien que rompe el guión, alguien que desafía la lógica, que pisa fuerte en un territorio donde nadie lo esperaba. Ese fue Hugo Ekitike, un delantero al que llamaban suplente, un chico al que acusaban de débil, de frágil, de no estar listo. Un jugador que aterrizó en un club diseñado para las superestrellas, no para los intrusos. Pero contra todo pronóstico, se atrevió a rebelarse. Se plantó en medio de un vestuario repleto de dioses modernos y, aunque fuera por un instante, robó la luz que parecía reservada solo para ellos. Su legado no son títulos ni balones de oro. Su legado es una advertencia: que el fútbol no siempre pertenece a los más caros, sino a los más valientes. Porque los goles de Hugo no solo rompieron redes, rompieron prejuicios, rompieron etiquetas, rompieron la idea de que un suplente nunca puede convertirse en protagonista, y eso lo convierte en un símbolo, en la prueba viviente de que en este deporte todavía hay espacio para lo inesperado, para lo humano, para el corazón que late más fuerte que cualquier cifra. El futuro de Ekitike sigue siendo un misterio. Podrá caer, podrá levantarse, podrá cambiar de camiseta o reinventarse. Pero lo que nadie podrá quitarle es haber hecho temblar, aunque fuera por un instante, a un fichaje de 150 millones, con nada más que su instinto, su talento y su hambre de gloria. Si quieres seguir descubriendo historias como esta, dale like, suscríbete y activa la campanita. Porque en este canal, las verdaderas leyendas no siempre son las más famosas, sino las más inesperadas.